Entonces continuamos con nuestra charla desde el mecanizado tradicional hacia el mecanizado sustentable. Vamos a ver la parte 2. Entonces recordamos que tenemos 4 conceptos: el mecanizado tradicional, el mecanizado alta velocidad, el mecanizado de alto rendimiento y el sustentable. En esta parte vamos a desarrollar el mecanizado tradicional. En el mecanizado tradicional lo que buscamos es separar las operaciones en 2 tipos de procesos, lo que se denomina la operación de desbaste y la operación de terminación. En la operación de desbaste, nosotros tenemos la finalidad de aproximar la pieza a la forma final en el menor tiempo posible. Para ello, lo que vamos a hacer es tratar de utilizar el mayor avance que podamos también con una velocidad de corte mediana. Por supuesto que vamos a tener un factor limitante que va a ser la máquina herramienta, ¿no es cierto? La máquina herramienta nos va a dejar hacer hasta un determinado punto, según sea, por ejemplo, la potencia del motor de lucillo de la máquina. En la terminación, el objetivo es alcanzar la precisión y rugosidad requerida en el plano de fabricación. Se usan siempre altas velocidades de corte, pequeñas profundidades y avances. Bueno, en este gráfico podemos observar, arriba tenemos la influencia de la profundidad de pasada, el A sub P, sobre la duración del filo. En eje vertical, la duración del filo; en eje horizontal, la profundidad de pasada. Si yo cambio la profundidad de pasada mucho, la duración del filo disminuye, pero es muy ligera la disminución. El del medio es la variación de la duración del filo en relación al avance Fn. Es una variación un poco más marcada. La última es respecto de la velocidad de corte. En relación a la velocidad de corte, fíjense que con una pequeña variación de la velocidad de corte, el cambio en la duración del filo es abrupto. Bueno, sobre eso trabajó Taylor en la formulación de su famosa fórmula de Taylor, que relaciona la vida útil con las condiciones de corte, ¿no? Desbaste. La profundidad de pasada A sub P máxima siempre está limitada al tamaño del inserto utilizado y se suele aplicar entre un 50 a un 60% como máximo de la longitud de arista del inserto. El avance Fn depende del radio de punta del inserto. A mayor radio, mayor avance, la herramienta tiene una mayor resistencia mecánica. En los desbastes se suelen utilizar radios de 0,8 o de 1,2 milímetros. En relación a la velocidad de corte, B sub C, se usa en el rango del inserto desde los valores medios hacia abajo. El volumen de viruta, que es la cantidad de viruta que arranca la herramienta por minuto, debe tener valores máximos en las operaciones de desbaste. El volumen de viruta se calcula multiplicando para una operación la profundidad de pasada por el avance por vuelta por la velocidad de corte. En relación a la potencia de lucillo, que delimita las condiciones de corte, la potencia de corte es la tensión unitaria de corte K sub C por el volumen de viruta B sub B. El K sub C depende de los materiales. El acero inoxidable, que es difícil de mecanizar, tiene un K sub C mucho más alto que el aluminio, que es más fácil de mecanizar, que opone menos resistencia a ser mecanizado. Yendo a la terminación, la profundidad de pasada A sub P es pequeña y habitualmente se sitúa en el rango de 0,5 a 1 milímetro. El radio de punta del inserto siempre debe ser menor al valor de la profundidad de pasada. El avance Fn está en relación con el radio para obtener la rugosidad deseada, y la velocidad de corte suele ser elevada porque de esta manera mejoramos la rugosidad, aumentamos el volumen de viruta y también la productividad. En el gráfico que sigue tenemos en el eje vertical la rugosidad, en el eje horizontal el avance, y cada una de esas curvas corresponde a un radio de punta. Si nosotros queremos obtener una rugosidad de unos 20 micrómetros, donde está la flecha verde, y con un radio de punta de 0,8, si bajamos en forma vertical, veremos que el avance que tenemos que utilizar es de 0,35. Si quisiéramos obtener la misma rugosidad, pero con un radio menor de 0,4, cortamos con la línea verde
bajamos en forma vertical y tendríamos un avance de 0,27 milímetros por vuelta. Como les decía antes, la rugosidad es afectada por la velocidad de corte y conforme aumenta la velocidad de corte, la rugosidad disminuye hasta que se torna en un valor asintótico, ¿no? Acá podemos ver un pequeño video sobre una operación de desbaste en donde se ve el espesor de viruta que corta la herramienta. Vemos que es una viruta gruesa. También tenemos que notar que están mecanizando en seco, que esa es una de las grandes tendencias a nivel mundial. Y en este otro video podemos observar una operación de terminación. Fíjense que estamos cortando una viruta muy fina, ¿no? Dos objetivos claramente diferenciados entre la operación de desbaste y la de terminación. Esta parte 2 la vamos a complementar con un video muy interesante que nos va a mostrar cómo se trata de mecanizar un acero de 180 Brinell para rebajar su diámetro en 15 milímetros y en una longitud de 50 milímetros. Vamos a utilizar una primera herramienta que va a dar 4 pasadas de 4 milímetros de profundidad. ¿Puede haber otra alternativa para hacer este mecanizado? Sí. Vamos a trabajar con otro inserto y con este inserto vamos a resolver el problema haciendo 3 pasadas de 5 milímetros de profundidad. ¿Hay alguna alternativa más? Tenemos una tercera, 2 pasadas de 7,5 milímetros. Veamos ahora qué sucede con el tiempo de mecanizado T sub C y el consumo de potencia P sub C. En el primer caso, de 4 pasadas, el tiempo fue de 22 segundos. En el segundo, de 3 pasadas, fue de 16 segundos. En el tercero, 8 segundos. El consumo de potencia pasó de 10 kilowatts en el primer caso a 3 en el segundo, es decir, se redujo de una manera bastante significativa el tiempo, casi sin incrementar la potencia. El último caso ya es de 27 kilowatts, el doble de la potencia anterior. Conclusiones de la parte 2. Las operaciones se dividen en el mecanizado tradicional según se traten de desbastes o de terminación. Durante el desbaste se busca aproximar el material de partida a la forma casi terminada en el menor tiempo posible. La pasada de terminación, que habitualmente tiene que ser efectuada con otra herramienta de corte, tiene por finalidad obtener la precisión y rugosidad deseada cortando la menor cantidad posible de material.